El jueves 8 de junio de 2023, a las 3:41 de la tarde, Rosa Garza Domínguez llegó al departamento 7 del edificio Cumbres Residencial en la avenida Constitución de la colonia Cumbres de Monterrey con una llave que había copiado sin que nadie se lo pidiera. El corazón golpeándole en el pecho con esa fuerza específica de quien está a punto de confirmar algo que una parte de ella todavía espera que sea mentira. Llevaba 18 días sabiendo que Ernesto tenía a alguien. 18 días de mensajes revisados, de movimientos bancarios que no cuadraban, de llegadas tarde con excusas que tenían los bordes flojos de las mentiras construidas rápido. 18 días para llegar a esa puerta. Rosa metió la llave, giró, empujó, entró. La sala estaba vacía, la televisión apagada. En la cocina 2 tazas de café a medias sobre la barra. El olor a colonia de hombre mezclado con algo más, con esa presencia específica de los espacios que alguien habita y que guardan su rastro, aunque la persona no esté. Escuchó algo desde la recámara. Caminó. La puerta estaba entornada. Rosa la empujó, y lo que vio al otro lado de esa puerta fue suficiente para que sus rodillas cedieran, para que la bolsa se le cayera de la mano, para que el mundo girara de una forma que no era mareo sino el cerebro, intentando rechazar una información que los ojos ya habían recibido sin poder devolverla. Porque el hombre que estaba en esa recámara, el hombre que se había girado al escuchar la puerta, el hombre con la cara de quien acaba de ser descubierto y que no sabe todavía qué decir, no era un extraño, era Miguel Ángel, su hijo, 26 años, el hijo de su primer matrimonio. Rosa Garza Domínguez se desmayó en el umbral de esa puerta. Y cuando recuperó el conocimiento 4 minutos después, con la alfombra de la sala contra la mejilla y el sonido de su propio nombre siendo dicho por la voz de su hijo, el mundo que conocía ya no existía de ninguna forma recuperable. Si esta historia ya te está sacudiendo y acabas de empezar, suscríbete ahorita, no después. Ahorita, dale al botón rojo que está debajo de este video y activa la campanita porque lo que viene en los próximos minutos es exactamente el tipo de historia que este canal existe para contar. Y no te puedes perder ni un segundo. Dale, hazlo ahora. Lo que ocurrió en ese departamento en las horas siguientes a ese desmayo es algo que los investigadores de la Fiscalía de Nuevo León tardarían semanas en reconstruir con la precisión que requiere un expediente penal. Semanas de entrevistas, de registros digitales, de testimonios que se contradecían, y luego se alineaban y luego volvían a contradecirse, porque esta historia tenía demasiadas capas, y cada capa, al quitarla, revelaba otra que nadie había calculado que estaba ahí. Quédate hasta el final, porque hay un detalle sobre lo que ocurrió en los meses previos a ese jueves de junio, sobre algo que 3 personas sabían y que ninguna había dicho, que convierte este caso en algo que el juez a cargo del proceso describiría en sus notas como el caso más psicológicamente complicado que he tenido que resolver en 22 años de carrera judicial. Hazte una bebida, lo que tengas. Siéntate bien, porque esta historia se merece tu atención completa. Listo, arrancamos. Monterrey, Nuevo León, la ciudad del norte. La del trabajo y del esfuerzo, y de esa cultura regiomontana que desde afuera parece orgullo, y desde adentro es simplemente la forma en que la gente sabe que nada se regala, y que todo lo que uno tiene lo construyó con lo que tenía disponible. Es también una ciudad de familias que se recomponen, que se reconstruyen, que después de una ruptura vuelven a intentarlo con la practicidad de quien sabe que la vida no espera a que uno termine de procesar el pasado antes de exigirle que siga hacia adelante. La colonia Cumbres está al poniente de Monterrey, en una zona que en los últimos 20 años pasó de ser periferia a ser una de las zonas residenciales más densamente pobladas de la ciudad. Edificios de departamentos, fraccionamientos cerrados, avenidas anchas con camelón arbolado que en junio tienen esa sombra generosa, que en el calor del noreste no es un lujo, sino una necesidad. En la avenida Constitución, en el 7º departamento de un edificio de 10 pisos, con estacionamiento subterráneo y portero en la entrada, Ernesto Villanueva Reyes pagaba la renta desde hacía 9 meses. Y a 12 minutos de ahí en carro, en una casa de 2 plantas en la colonia San Jerónimo, vivía Rosa Garza Domínguez, con ese mismo Ernesto Villanueva desde hacía 14 años. 14 años de matrimonio.
9 meses de departamento secreto. Y un jueves de junio en que esas dos geografías colisionaron de una forma que nadie, ni Rosa, ni Ernesto, ni Miguel Ángel, había calculado que podía ocurrir. Rosa Garza Domínguez nació el 19 de septiembre de 1974 en Monterrey, la segunda de 3 hijos de don Ramiro Garza, electricista, y de doña Consuelo Domínguez, que atendió una miscelánea en la colonia obrera durante 25 años, con la constancia de quien sabe que el negocio pequeño requiere presencia constante o desaparece. Creció en Monterrey con esa identidad regiomontana que no necesita explicarse porque se lleva en la forma de hablar y en la forma de trabajar y en la forma de decir las cosas de frente sin rodeos cuando hay que decirlas. Estudió Administración de Empresas en la UANL. Se graduó en 1997. Entró a trabajar en el área de recursos humanos de una empresa de manufactura del Parque Industrial Santa Catarina, donde pasó 11 años subiendo de auxiliar a coordinadora con la metodicidad de quien no espera que las cosas lleguen, sino que va a buscarlas. A los 23 conoció a Héctor Garza Morales, ingeniero, con quien se casó en 1998 y con quien tuvo a Miguel Ángel en 1997, antes de la boda. Porque esas cosas ocurren y la vida no siempre respeta el orden que uno planeó. El matrimonio con Héctor duró 6 años. No había violencia ni drama visible. Había 2 personas que se habían querido a los 23, con la intensidad de los que no saben todavía cómo va a ser el amor en los días ordinarios y que a los 29 descubrieron que esa intensidad no era suficiente para los días ordinarios. Se separaron en 2004 cuando Miguel Ángel tenía 7 años. La separación fue tranquila en lo legal y dolorosa en todo lo demás, que es como son la mayoría de las separaciones, que no tienen un culpable visible. Rosa se quedó con Miguel Ángel. Héctor se fue a Saltillo con un trabajo nuevo y una vida nueva que con el tiempo incluiría otra mujer y otros hijos. Visitaba a Miguel Ángel 3 veces al año con la regularidad de quien cumple un compromiso que reconoce como suyo, aunque la distancia lo haga difícil. No era un mal padre. Era un padre de otra ciudad, que es la versión más común del padre imperfecto. Miguel Ángel creció con su madre. Ernesto Villanueva Reyes tenía 54 años, contador público con despacho propio en la colonia del Valle de Monterrey, especializado en asesoría fiscal para empresas medianas del sector industrial del noreste. Nacido en Linares, Nuevo León, segundo de 4 hijos de don Gustavo Villanueva, ganadero de pequeña escala, y de doña Amparo Reyes, maestra rural jubilada. Alto. Complexión media que en los últimos años había ganado el peso específico de los hombres que pasan sus días en una silla, frente a una pantalla, y que no tienen tiempo para el gimnasio, aunque lo planeen cada enero con la certeza de que años sí van a ir. Pelo gris plateado que peinaba hacia atrás con fijador, lentes de armazón delgado, manos de contador, finas con los dedos largos, sin las marcas del trabajo físico pero con la tensión acumulada de quien pasa horas tecleando números que tienen consecuencias reales. Había conocido a Rosa en 2008, en una reunión de negocios donde ella representaba a su empresa y él asesoraba a un cliente. Se habían casado en 2009 con la decisión práctica de 2 adultos que saben lo que quieren y que no tienen tiempo para los rodeos del cortejo largo. No habían tenido hijos juntos, porque Rosa había dicho desde el principio que ya tenía a Miguel Ángel, y que eso era suficiente. Y Ernesto había aceptado eso con la facilidad de quien en realidad no había considerado la paternidad como parte central de su proyecto de vida. La relación con Miguel Ángel había sido desde el principio la de 2 personas que se toleran, porque se quieren la misma persona y que con el tiempo construyen algo que no es amor paterno ni amistad exactamente, sino ese territorio intermedio que existe entre un padrastro funcional y el hijo adulto de la mujer que uno eligió, funcional. Esa era la palabra que describía la relación entre Ernesto y Miguel Ángel durante los primeros 12 años, hasta que dejó de serlo. ¿Y de qué forma dejó de serlo? Es lo que nadie en esa familia había podido nombrar en voz alta, hasta que el jueves 8 de junio lo nombró todo de una sola vez. Si estás siguiendo esta historia y ya sientes que algo no va a terminar bien, tienes razón. Pero lo peor todavía no ha llegado. Quédate,
Miguel Ángel Garza Domínguez tenía 26 años. Diseñador industrial egresado del TEC de Monterrey en 2021. Trabajaba en un despacho de diseño de producto en la colonia Country desde hacía 2 años. Originario de Monterrey, criado por su madre, con ese perfil específico de los hijos de madres que trabajan. Independiente desde temprano, acostumbrado a resolver solo, con una madurez práctica que a veces, en los hombres jóvenes, pasa por seriedad, aunque en realidad sea simplemente la forma en que uno crece cuando el adulto principal de tu vida está ocupado siendo adulto. Medía 1,81 m. Delgado, moreno claro con los rasgos de su padre que había heredado sin el carácter de su padre, ojos cafés con esa mirada de alerta de su madre. Pelo negro que usaba corto, porque en el trabajo de diseño las reuniones con clientes requerían una presencia que él había aprendido a construir con cuidado. Vivía en el departamento 7 del edificio Cumbres Residencial desde hacía 9 meses. El mismo departamento cuya renta pagaba Ernesto Villanueva desde hacía 9 meses. Ese detalle, esa coincidencia de fecha, que no era coincidencia sino la misma fecha porque era el mismo hecho, es el eje sobre el que gira toda esta historia. El punto donde lo que Rosa creía que era su vida y lo que en realidad era su vida, colisionaron con la violencia específica de las verdades que llevan tiempo esperando ser vistas. La reconstrucción de lo que había ocurrido entre Ernesto y Miguel Ángel antes del jueves 8 de junio fue el trabajo más difícil de la investigación. No porque la evidencia faltara, sino porque la evidencia era de un tipo que los investigadores de la Fiscalía de Nuevo León no manejan con la misma frecuencia que manejan los celos ordinarios o las deudas o los territorios. Lo que los peritos digitales encontraron en los teléfonos de Ernesto y Miguel Ángel era una conversación que había empezado en septiembre de 2022 y que para el momento del crimen llevaba 9 meses con una intensidad que los peritos describirían como la correspondencia de 2 personas que han decidido, cada una por razones propias, y con el peso específico de sus circunstancias, que lo que hay entre ellos importa más que las consecuencias de que exista. 9 meses, exactamente el mismo periodo en que el departamento de la Avenida Constitución había estado rentado a nombre de Ernesto. Lo que había ocurrido antes de septiembre, cómo había empezado esto, es algo que los investigadores reconstruyeron a través de los testimonios y de los mensajes más antiguos que los peritos pudieron recuperar de los dispositivos. El primer mensaje relevante databa de julio de 2022, una noche de martes. Miguel Ángel había mandado un mensaje a Ernesto preguntando si podía hablar. Ernesto había respondido que sí. La conversación había durado hasta las 2 de la mañana. Lo que se dijeron en esa primera conversación larga es parte del expediente. Lo que puede decirse es que no era la conversación de un padrastro y un hijastro hablando de trabajo o de la familia. Era algo diferente, algo que ninguno de los dos había nombrado antes de esa noche, y que a partir de esa noche ya no pudo ser desnombrado. Los investigadores nunca pudieron determinar con certeza quién había dado el primer paso. Los mensajes no lo decían con claridad, y los 2 testimonios, los de Ernesto y Miguel Ángel, diferían en ese punto con la consistencia de 2 personas que cada una carga su propia versión de cómo empezó algo que los 2 saben que no debería haber empezado. Lo que sí podía determinarse era esto. En julio de 2022, algo había cruzado una línea. En septiembre, el departamento de la Avenida Constitución estaba rentado. Y en junio de 2023, 9 meses después, Rosa Garza llegó a ese departamento con una llave copiada y encontró lo que encontró. ¿Cómo llegó Rosa a esa puerta? Eso es lo que necesitas saber ahora. Porque Rosa Garza Domínguez no era una mujer que esperara a que las cosas llegaran a ella. Era una mujer que cuando necesitaba saber algo, iba a buscarlo con la metodicidad de quien lleva 20 años en recursos humanos y que sabe que la información existe siempre, que la pregunta es dónde está y quién la tiene. Las señales habían empezado en mayo. Ernesto llegando tarde con más frecuencia. El teléfono siempre boca abajo. Una distracción nueva, diferente al cansancio ordinario del trabajo, más parecida a la distracción de quien tiene la mente en otro lado, y que ese otro lado le importa más de lo que quiere mostrar. Rosa lo notó, lo archivó, lo volvió a notar.
El miércoles 17 de mayo encontró en el estado de cuenta de la tarjeta corporativa de Ernesto, a la que tenía acceso como administradora del despacho, un cargo mensual recurrente a una inmobiliaria de la colonia Cumbres, que empezaba en septiembre del año anterior. 6,800 pesos al mes, durante 9 meses. Rosa buscó la inmobiliaria. Encontró el edificio Cumbres Residencial. Fue en carro hasta la Avenida Constitución un sábado por la mañana. Se estacionó frente al edificio. Vio el directorio en la entrada. Departamento 7, Villanueva. El apellido de Ernesto. Ese sábado de mayo, Rosa Garza Domínguez supo que su esposo tenía un departamento que ella no conocía. Lo que no sabía todavía era quién más lo conocía. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de la vida de Rosa. No porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente qué hacer, y estaba esperando el momento correcto para hacerlo con la precisión de quien ha aprendido que la información obtenida a destiempo es tan inútil como no tenerla. Revisó el sistema de acceso del edificio Cumbres Residencial que registraba las entradas con tarjeta de cada departamento. No tenía acceso directo al sistema, pero tenía algo equivalente. Una conversación con la administradora del edificio, una mujer de 50 años llamada doña Gloria Acosta, que resultó ser cliente del despacho contable de Ernesto, y que al escuchar el nombre de Rosa como esposa del contador, tuvo la incomodidad específica de quien sabe algo que no debería saber y que no sabe si decirlo o no. Rosa le dijo directamente que sabía del departamento y que necesitaba saber quién más tenía acceso. Doña Gloria tardó un momento. La tarjeta secundaria del departamento 7 está registrada a nombre de un joven, Miguel Ángel. Rosa procesó eso. ¿Cuánto tiempo lleva con acceso? Desde que se registró el departamento, desde septiembre. Rosa le dio las gracias. Salió del edificio. Se sentó en su carro en el estacionamiento de enfrente durante 20 minutos, sin moverse. Miguel Ángel, su hijo. El departamento de Ernesto tenía tarjeta de acceso a nombre de su hijo. Lo que eso significaba era algo que Rosa Garza no pudo procesar del todo en esos 20 minutos. No porque no entendiera las implicaciones, sino porque la mente, cuando recibe una información que contradice de forma total la arquitectura de lo que uno cree que es su vida, necesita más de 20 minutos para decidir cómo pararse frente a eso. Rosa manejó a casa. Preparó la cena. Cenó con Ernesto en la misma mesa de siempre. No dijo nada. Esta historia apenas empieza a mostrar lo que tiene. No te vayas. Lo que Rosa hizo en los días siguientes fue, en el vocabulario del derecho penal que los investigadores usarían meses después, construir un caso. No con esa intención, no con la frialdad de quien planea algo, sino con el instinto de una mujer que lleva 20 años en recursos humanos y que cuando necesita entender algo lo entiende completamente antes de actuar. Revisó el teléfono de Ernesto 3 veces en las siguientes 2 semanas. En los momentos en que Ernesto se duchaba por la mañana, cuando dejaba el dispositivo en la mesita de noche, Ernesto tenía el teléfono protegido con huella dactilar, pero el código de respaldo era el año de fundación de su despacho, 2003. Rosa lo había visto marcarlo una vez, 2 años antes, y lo había guardado sin saber para qué lo iba a necesitar. Lo que encontró en el teléfono en esas 3 revisiones fue suficiente para confirmar lo que la tarjeta de acceso del edificio ya le había dicho. No fue a buscar detalles. No los leyó todos. Con los suficientes para entender el tamaño de lo que estaba ocurriendo fue suficiente. El martes 6 de junio, mientras Ernesto estaba en una reunión en su despacho que duraría hasta las 7 de la tarde, Rosa fue al edificio Cumbres Residencial. Habló con doña Gloria. Le explicó, sin entrar en detalles que no eran necesarios, que necesitaba una copia de la llave del departamento 7, porque su esposo había perdido la suya y ella necesitaba entrar. Doña Gloria le dio la copia con la incomodidad de quien sabe que está en el medio de algo que no eligió, y que no puede negarse sin que eso también tenga consecuencias. Rosa tomó la llave. La guardó en el fondo de su bolsa. Y esperó el momento. El momento llegó el jueves 8 de junio a las 3:41 de la tarde, cuando Ernesto estaba en una comida de trabajo en Santa Catarina, de la que no regresaría hasta las 6, cuando Miguel Ángel, según los registros de acceso del edificio que doña Gloria le había mostrado esa mañana, había entrado al departamento a las 2:04 y no había salido todavía.
Rosa tomó las llaves de su carro. Salió, manejó a la Avenida Constitución. Llegó y subió al 7º piso. Lo que ocurrió en esos 4 minutos en que Rosa Garza estuvo desmayada en el umbral de la puerta de la recámara del Departamento 7 fue reconstruido a través de las declaraciones de Miguel Ángel, en los interrogatorios posteriores. Miguel Ángel se levantó, se vistió, fue a donde había caído su madre, la llamó por su nombre, le puso la mano en la cara. Cuando Rosa abrió los ojos y lo vio de nuevo, el primer instinto fue cerrarlos otra vez, que es lo que hacen los cerebros cuando la realidad disponible es insoportable. Buscan la oscuridad aunque sepan que la oscuridad no cambia lo que hay al otro lado. Mamá. Rosa abrió los ojos. Miró a su hijo. Miguel Ángel tenía la cara de quien lleva meses cargando algo que no sabe cómo decir, y que ahora no tiene que decirlo, porque ya lo sabe quien tenía que saberlo, y que el alivio y el terror de eso se mezclan de una forma que no tiene nombre en ningún idioma. ¿Cuánto tiempo?, dijo Rosa. Miguel Ángel no respondió de inmediato. Mamá, déjame. ¿Cuánto tiempo, Miguel? Silencio. Desde julio del año pasado. Rosa se incorporó sola. Rechazó la mano que su hijo extendió. Se puso de pie con el esfuerzo de quien acaba de recuperarse de un desmayo y que no ha recuperado todavía el equilibrio completo, pero que no puede quedarse en el suelo más tiempo. Fue a la sala. Se sentó en el sillón junto a la ventana. Miguel Ángel la siguió, y durante los siguientes 22 minutos, en ese departamento de la Avenida Constitución, mientras el sol de junio de Monterrey entraba por la ventana con esa intensidad del norte que no entiende de matices, Rosa Garza Domínguez y su hijo tuvieron la conversación más difícil que dos personas que se quieren pueden tener. Si este caso ya te está pesando, bien. Así tiene que pesar. Sigue con nosotros, porque lo más importante todavía no ha llegado. Rosa preguntó todo lo que tenía que preguntar. Miguel Ángel respondió todo lo que tenía que responder. No con facilidad, no sin silencios que duraron demasiado, y que Rosa llenó con la vista en la ventana y el calor de afuera y el ruido distante del tráfico de la Avenida Constitución, que seguía siendo el mismo tráfico de siempre, aunque adentro de ese departamento el tiempo se hubiera detenido completamente. Sí, Ernesto lo sabía desde el principio. Sí, el departamento era para los dos. Sí, llevaba 9 meses. No, Rosa no lo había sabido. La última pregunta de Rosa fue la más larga en llegar y la más corta en formularse. ¿Ernesto te buscó a ti o tú a él? Miguel Ángel miró la mesa. Los dos, dijo. Fue los dos. Rosa asintió una vez. Se puso de pie. Tomó su bolsa del suelo donde había caído cuando se desmayó. Fue a la puerta. Mamá. Rosa se detuvo con la mano en la manija. No vengas a casa esta noche. Abrió la puerta. Salió. ¿Y eso? Ese, no vengas a casa esta noche, dicho con la voz de quien ya terminó de procesar lo que había que procesar, y que está del otro lado de eso, aunque el otro lado todavía no tenga forma clara. Fue lo último que Miguel Ángel escuchó de su madre antes de que todo cambiara de una forma que ninguno de los dos había calculado. Porque Rosa no fue a su casa. Manejó durante 40 minutos sin un destino fijo, por las calles de Monterrey, por el Boulevard Díaz Ordaz, y por Gonzalitos y por la Constitución otra vez, sin que la repetición de las calles significara nada más que la necesidad de seguir moviéndose, porque detenerse era peor. A las 5:17 llamó al teléfono de Ernesto. Ernesto contestó al tercer timbre con la voz de quien está en una comida de trabajo, y que atiende el teléfono con la mitad de la atención. Rosa, ¿qué pasó? Estuve en el departamento de la Constitución. Silencio de varios segundos. Ernesto, estuve en el departamento. Rosa, espera, déjame. No me hagas esperar. Ya sé todo. Otro silencio. Más largo. ¿Cuándo llegas a la casa? A las 7. Más o menos. Voy a estar ahí. Rosa colgó. Manejó otros 20 minutos. Y luego dio vuelta en la dirección del departamento de la Avenida Constitución. No porque hubiera planeado volver, sino porque había algo que había quedado sin cerrar en esa conversación con Miguel Ángel, y que Rosa Garza, con su mente de recursos humanos y su incapacidad constitutiva de dejar las cosas a medias, necesitaba cerrar antes de ir a casa,
a enfrentar a Ernesto. Lo que necesitaba decirle a su hijo que no le había dicho cuando salió. Lo que necesitaba escuchar de él que no había preguntado todavía. Rosa llegó al edificio Cumbres Residencial a las 5:47. Subió al 7º piso. Metió la llave en la puerta del departamento 7 y encontró algo que en las horas entre su primera visita y esa segunda visita había cambiado de una forma que no esperaba. Este canal existe para que historias como la de estas familias no desaparezcan en silencio, para que se cuenten con la profundidad que merecen. Si te importa que se sigan contando, suscríbete. Es gratis y significa mucho. Ernesto Villanueva había llegado al departamento de la Avenida Constitución a las 5:12, después de recibir la llamada de Rosa, con la urgencia de quien sabe que la conversación con su esposa puede esperar, pero que primero necesita hablar con la otra persona involucrada. Miguel Ángel estaba todavía en el departamento cuando Ernesto llegó. Los dos habían estado hablando durante los 35 minutos entre la llegada de Ernesto y la llegada de Rosa. ¿De qué habían hablado? Es parte del expediente que los investigadores reconstruyeron a través de los testimonios. Lo que puede decirse es que no habían llegado a ninguna resolución, porque no había resolución disponible en 35 minutos para algo que había tomado 9 meses en construirse, y que en una tarde de junio se había derrumbado de forma completa. Cuando Rosa metió la llave a las 5:47, los dos estaban en la sala. Ernesto de pie, junto a la ventana. Miguel Ángel sentado en el sillón donde una hora antes Rosa había escuchado las respuestas que no quería escuchar. Los dos la miraron entrar. Y Rosa Garza Domínguez, 48 años, administradora, madre de un hijo, esposa de 14 años de ese hombre junto a la ventana, entró al departamento y cerró la puerta detrás de ella. Lo que ocurrió en los siguientes 21 minutos dentro del departamento 7 del edificio Cumbres Residencial fue reconstruido por los peritos de criminalística de la Fiscalía de Nuevo León, a través de las evidencias físicas en la escena y de las declaraciones de los sobrevivientes. En la bolsa que Rosa Garza cargaba esa tarde había, entre los objetos ordinarios de cualquier bolsa de mujer, algo que llevaba ahí desde la mañana. Algo que Rosa había puesto ahí sin que nadie se lo viera, sin que nadie lo supiera, con la discreción específica de quien toma una decisión que todavía no sabe completamente si va a usar. Un frasco de medicamento. Benzodiazepinas de alta dosificación que habían sido prescritas para Rosa 6 meses antes, después de un episodio de ansiedad severa y que ella había dejado de tomar después de 2 semanas, porque no le gustaba la forma en que la hacían. Sentir. 25 pastillas. Lo que los peritos determinarían semanas después es que esas pastillas no estaban en la bolsa de Rosa, porque ella hubiera planeado usarlas de la forma en que terminaron siendo usadas. Las llevaba porque esa mañana, antes de ir al departamento por primera vez, Rosa Garza había tenido miedo de lo que iba a encontrar. Y cuando una persona tiene miedo de lo que va a encontrar, a veces carga cosas que le dan la sensación de que tiene algún tipo de control sobre lo que no puede controlar. Ese era el argumento de la defensa. El argumento de la fiscalía era diferente. Y esa diferencia, esa discrepancia sobre la intención de esas 25 pastillas en la bolsa de Rosa, sería el eje central de un juicio que duraría 9 días y que no tendría una resolución que dejara satisfecho a nadie. Ernesto Villanueva Reyes fue hospitalizado esa tarde con una dosis de benzodiazepinas, en el sistema que los médicos del Hospital San José de Monterrey describirían como consistente con una administración involuntaria o deliberada, sin posibilidad de determinar la intención desde el cuadro clínico únicamente. Sobrevivió. Pasó 36 horas en observación y fue dado de alta con advertencia de no conducir ni tomar decisiones importantes durante 72 horas. Que es la forma que tiene la medicina de decir que el cuerpo volvió, pero que el sistema todavía está procesando lo que le pasó. Miguel Ángel no fue hospitalizado. No había consumido nada. Había estado en el departamento cuando ocurrió lo que ocurrió, y había llamado al 911 a las 6:17 de la tarde. Rosa Garza Domínguez estaba sentada en el sillón de la sala, cuando llegaron los primeros paramédicos, con las manos sobre las rodillas, la bolsa en el suelo. Junto a sus pies, el frasco de medicamento vacío sobre la mesa del centro. No intentó explicar nada, no llamó a nadie. Estaba esperando.
La agente ministerial a cargo del caso fue Lorena Fuentes Castillo, 43 años, 12 de servicio en delitos de alto impacto de la Fiscalía de Nuevo León. Llegó al departamento a las 7:02. Revisó la escena, revisó la mesa, revisó el frasco. Luego miró a Rosa Garza. Luego miró a Miguel Ángel, que estaba parado en la cocina con la cara de quien ha sido testigo de algo que va a cargar el resto de su vida sin haber podido hacer nada para evitarlo. La agente Fuentes tomó el frasco con guantes. Lo revisó. 25 pastillas originales. Ninguna dentro. El frasco vacío. ¿Quién más estaba presente?, le preguntó a Miguel Ángel. Mi padrastro. Ya se lo llevaron en la ambulancia. Usted vio lo que pasó. Miguel Ángel tardó en responder. Vi parte. ¿Qué parte? Silencio de varios segundos. La parte que no debía haber visto. No te vayas. Lo que viene ahora es el centro de todo. La sala de interrogatorios de la Fiscalía de Nuevo León en Monterrey. Paredes grises, mesa de metal, cámara en la esquina. Rosa Garza llegó a las 8:40 de la noche con la ropa del día todavía puesta. La blusa azul marino y el pantalón de vestir que se había puesto esa mañana para ir al departamento por primera vez. Le ofrecieron agua. Aceptó. Le leyeron sus derechos. Dijo que hablaría. La agente Fuentes se sentó frente a ella. Rosa, ¿sabes por qué estás aquí? Sí. Cuéntame qué pasó hoy. Rosa habló durante 51 minutos en su primera declaración, con la economía clínica de quien ha procesado lo que tiene que procesar y que ahora está del otro lado de eso. No tranquila, no serena, sino en ese estado específico que existe más allá del dolor agudo, cuando el dolor es tan grande que el sistema emocional ya no puede seguir sosteniéndolo y simplemente se apaga temporalmente. Explicó el estado de cuenta. El edificio. Doña Gloria. La tarjeta a nombre de Miguel Ángel. Los días de revisión del teléfono de Ernesto. La llave copiada. La primera visita al departamento. El desmayo. La conversación con su hijo. La llamada a Ernesto. Cuando llegó a la segunda visita, la de las 5:47, la agente Fuentes la detuvo. ¿Por qué volviste al departamento? Rosa tardó varios segundos. Porque había cosas que no le había dicho a Miguel. ¿Qué cosas? Cosas de madre. Cosas que uno tiene que decirle a su hijo aunque duelan. Y el medicamento en la bolsa. Rosa miró la mesa. Lo traía desde la mañana. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que iba a encontrar. Y cuando lo encontraste, silencio, largo. Cuando lo encontré ya no tenía miedo. Tenía otra cosa. ¿Qué cosa? Rosa levantó la vista. Una rabia que no tenía nombre. No contra Ernesto. Contra los dos. Contra todo lo que esos 9 meses habían sido mientras yo estaba en mi casa creyendo que mi vida era lo que parecía. Planeaste usar el medicamento. Rosa tardó varios segundos. No lo planeé de la forma en que se planean las cosas. ¿De qué forma lo planeaste? Silencio de 9 segundos. ¿De la forma en que uno hace las cosas cuando ya no puede más? Y la única salida disponible en ese momento es la que tiene enfrente. La agente Fuentes anotó eso con 2 líneas debajo, porque esa respuesta era la más honesta disponible y también la más complicada legalmente, porque en el sistema acusatorio oral de Nuevo León, la diferencia entre premeditación y emoción violenta es exactamente la diferencia entre lo planeé y lo hice, porque era lo que tenía enfrente. Y esa diferencia, en términos de años de sentencia, era enorme. Rosa Garza Domínguez fue vinculada a proceso el 10 de junio de 2023, 2 días después de los hechos, bajo los cargos de tentativa de homicidio calificado, con las agravantes de premeditación y alevosía. La Fiscalía de Nuevo León asignó el caso al fiscal Alejandro Bravo Serna, 47 años, 16 de experiencia en delitos de alto impacto. Su argumento descansaba sobre 3 elementos. El frasco de pastillas en la bolsa desde la mañana. La segunda visita deliberada al departamento después de saber que Ernesto estaría ahí. Y la dosificación que los médicos del San José habían descrito como consistente con una administración calculada. Esos 3 elementos en conjunto construían el argumento de que Rosa había ido al departamento con la intención de usar ese medicamento,
que lo que ocurrió no había sido un impulso del momento, sino la ejecución de una decisión tomada en algún punto de esas horas, entre la primera visita y la segunda. La defensa de Rosa recayó en la abogada Claudia Espinosa Vega, 51 años, con 18 de experiencia en Derecho Penal en Nuevo León y una especialización en casos de violencia cometida en contexto de traición familiar que sus colegas describirían como la defensora que entiende mejor que nadie la diferencia entre lo que el código dice y lo que la vida real produce. Su argumento: estado de crisis disociativa severa producida por una traición de una complejidad sin precedente en la jurisprudencia de Nuevo León. No solo la infidelidad del esposo, no solo la identidad del amante, sino la combinación específica e irreproducible de las dos, el esposo y el hijo, las dos personas más cercanas, las dos traiciones en el mismo espacio, en el mismo día. Esa combinación, argumentaría Espinosa, producía un estado emocional que ningún perito psicológico podía clasificar con las categorías habituales, porque no existía una categoría habitual para eso. Sobre el frasco en la bolsa, la defensa argumentaba que llevarlo no era premeditación del crimen, sino el gesto de una mujer que tenía miedo de lo que iba a encontrar, y que cargaba una cosa que le daba la sensación de control. Que entre cargar algo y usarlo hay una distancia que en condiciones normales es infranqueable, y que solo una crisis de la magnitud de lo que Rosa vivió ese jueves podía hacer que esa distancia desapareciera. Era el argumento más sólido disponible. El problema era el frasco vacío sobre la mesa. 25 pastillas, ninguna dentro. Ernesto en la ambulancia con una dosis en el sistema que los médicos no podían atribuir a una fuente diferente. El juicio oral se celebró en el Juzgado de Oralidad Penal de Monterrey en noviembre de 2023, 5 meses después de los hechos. Duró 9 días. El tercer día fue el más complicado. La abogada Espinosa solicitó que Miguel Ángel declarara como testigo de la defensa. El fiscal Bravo se opuso argumentando que el testimonio de un hijo en defensa de su madre que lo había puesto en el centro de la causa era una figura con conflicto de interés intrínseco. La jueza, María Cristina Solano Ibáñez, 54 años, 22 de carrera judicial, admitió el testimonio con la advertencia de que el jurado lo ponderaría con el peso que le correspondía, dado el conflicto de interés señalado. Miguel Ángel declaró el cuarto día. Llegó a la sala con la cara de quien ha dormido poco en 5 meses y que ha procesado mucho. Se sentó en la silla de testigos con las manos sobre las piernas y la mirada de alguien que ha decidido decir la verdad, aunque la verdad lo deje mal parado en cualquier dirección. El fiscal lo interrogó primero. ¿Tenía usted conocimiento de que su madre visitaría el departamento el 8 de junio? No. ¿Tenía conocimiento de que su madre sabía del departamento? No. No hasta que apareció. Estaba presente cuando su madre administró el medicamento al señor Villanueva. Miguel Ángel tardó. Estaba en el departamento. Vio lo que ocurrió. Vi parte. Describa lo que vio. Silencio de varios segundos. Vi a mi madre discutir con Ernesto. Vi que en algún momento de la discusión ella tomó el frasco de la bolsa. Vi que Ernesto tenía un vaso de agua en la mano. Vio cómo el medicamento llegó al vaso. Miguel Ángel miró la mesa. No directamente. ¿Por qué no directamente? Porque en ese momento salí de la sala. ¿Por qué salió? Pausa larga. Porque ya no podía estar ahí. La abogada Espinosa lo interrogó después. Miguel Ángel, ¿cómo describirías el estado emocional de tu madre cuando llegó al departamento la segunda vez? Devastada. ¿Puedes ser más específico? Era como cuando alguien ha recibido un golpe tan grande que ya no reacciona de la forma en que reaccionaría normalmente. No lloraba. No gritaba. Hablaba con una calma que daba más miedo que si hubiera estado gritando. ¿Esa calma te pareció calculada o te pareció otra cosa? Me pareció que ya no estaba del todo ahí. La jueza Solano escuchó ese testimonio con la expresión de quien está pesando algo que el código no tiene palabras exactas para describir. El séptimo día del juicio, la jueza Solano Ibáñez leyó el veredicto. Culpable de tentativa de homicidio. La calificativa de premeditación. Demostrada de forma circunstancial pero no concluyente. El frasco en la bolsa desde la mañana constituía preparación previa, aunque la intención específica de usarlo de la forma en que fue usado
no pudiera establecerse con certeza. La calificativa de alevosía, demostrada porque Ernesto no estaba en posición de anticipar que el medicamento le sería administrado. Sin embargo, la jueza aplicó el atenuante de alteración emocional severa que el Código Penal de Nuevo León reconoce en circunstancias de traición compuesta, en un fallo que los abogados de ambos lados analizarían durante semanas como uno de los más inusuales en la jurisprudencia del Estado. La justificación de la jueza para aplicar ese atenuante en un caso con elementos de premeditación fue objeto de debate académico en la Facultad de Derecho de la UAN-EL durante el siguiente semestre. La sentencia, 12 años de prisión, con posibilidad de revisión a los 8 si Rosa completaba los programas de reinserción y mantenía conductas sin incidentes. 12 años. Rosa Garza tenía 48 años en el momento del crimen. Saldría a los 56. En la sala de audiencias, doña Consuelo Domínguez, 74 años, madre de Rosa, escuchó los 12 años con las manos apretadas en el regazo y la vista al frente. Cuando la jueza terminó de leer, doña Consuelo cerró los ojos durante un momento largo. Luego los abrió. No se movió. Del otro lado de la sala, los padres de Ernesto, que habían venido de Linares para el juicio, escucharon la sentencia con la expresión de quien esperaba más y recibe menos. El abogado de Ernesto ya había anunciado que apelaría. Miguel Ángel no estaba en la sala. Por razones que no necesitan explicarse, su presencia en ese espacio no era posible sin que la complejidad de lo que representaba pesara más que cualquier otra cosa que ocurriera ese día. Si este caso te dejó sin palabras, deja tu comentario abajo. Quiero saber desde dónde nos ves y qué piensas de lo que acabas de escuchar. Rosa Garza Domínguez llegó al Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León en enero de 2024. El Cerezo Femenil de Nuevo León está a las afueras de Monterrey, sobre la carretera a China, en una zona donde el calor del noreste llega sin la atenuación de los edificios y los árboles de la ciudad. Un penal que funciona con la lógica interna de todos los penales. Tiempos propios, jerarquías no escritas, la vida de afuera, existiendo en una frecuencia diferente. Fue asignada al área administrativa del penal, que era la asignación obvia para una mujer con 20 años de experiencia en recursos humanos y administración de empresas. Rosa tomó el trabajo con la eficiencia de siempre. Doña Consuelo fue a visitarla el primer mes, con el camión desde la Colonia Obrera hasta el Cerezo, que son 50 minutos con transbordo. Le llevaba comida que preparaba la noche anterior. Le preguntaba por el trabajo en el penal, por si dormía. Rosa le respondía con brevedad. Bien, mamá. Todo bien. Lo que no le decía era lo que pensaba en las noches. Pensaba en Miguel Ángel, no con rabia. La rabia había pasado, no con amor, que también había pasado de la forma en que conocía el amor de madre, con algo más difícil de nombrar. La forma en que uno mira a una persona que formó con su propio cuerpo y que ya no reconoce del todo, y que no sabe si lo que siente por esa persona es todavía amor, o es el recuerdo del amor, o es algo completamente diferente que todavía no tiene nombre disponible. Miguel Ángel fue a visitarla una vez, en marzo de 2024. Se sentaron frente a frente en el locutorio, con el vidrio entre los dos. Ninguno de los dos habló durante los primeros 3 minutos. Luego Miguel Ángel dijo, «¿Cómo estás?» Rosa lo miró durante un momento largo. «Trabajando», dijo. «¿Y aparte del trabajo?» Rosa tardó en responder. «Aprendiendo a estar en un lugar que no elegí, que es lo que me toca». Miguel Ángel asintió. «¿Me vas a perdonar algún día?» Rosa miró el vidrio entre los dos. Ese vidrio que en los locutorios de los penales es también una metáfora que nadie eligió, pero que todo el mundo que está ahí siente. La cercanía sin contacto, la presencia sin posibilidad. La persona al otro lado que está y que no está al mismo tiempo. «No lo sé todavía», dijo Rosa. «Hay días que creo que sí. Hay días que no sé si lo que siento es perdón o es simplemente que ya estoy demasiado cansada para seguir sin perdonar». Miguel Ángel no respondió a eso, porque no había respuesta para eso. Porque algunas cosas que se dicen en un locutorio a través de un vidrio son las cosas más honestas que 2 personas se han dicho en toda su vida, y al mismo tiempo son las que menos sirven para resolver lo que hay entre ellas.
Ernesto Villanueva fue a verla una vez, también en marzo. No al Cerezo. Le mandó una carta a través del abogado de Rosa. La carta tenía 2 párrafos. El primero pedía perdón. El segundo decía que había cosas que él tampoco entendía del todo todavía. Que había cosas de sí mismo que había descubierto tarde y que haberlas descubierto tarde no las hacía menos reales, pero sí las hacía más difíciles de explicar. Rosa leyó la carta 2 veces. La guardó en el fondo del cajón del escritorio que tenía en el área administrativa del penal. No respondió. Ernesto y Miguel Ángel no tienen contacto desde el juicio. Eso también quedó en el expediente, en el acuerdo de alejamiento, que el juez estableció como condición dentro del proceso. Lo que cada uno de los dos hace con ese alejamiento. Cómo cada uno profesa lo que hubo entre ellos y lo que eso costó, es algo que ocurre en un espacio privado que ningún expediente tiene acceso. Esta historia no tiene un lugar donde terminar limpiamente. Tiene a Rosa, que construyó 48 años de vida sobre el trabajo honesto y la certeza de que lo que era suyo, y que lo que uno no cuida se pierde. Que llegó a ese departamento de la Avenida Constitución con una llave copiada y un frasco de medicamento en la bolsa, y que encontró en ese departamento las 2 traiciones más grandes que una persona puede recibir en el mismo espacio, en el mismo día. Y que lo que hizo con eso es algo que el Código Penal de Nuevo León clasificó de una forma y que la vida real clasifica de otra, y que ninguna de las 2 clasificaciones alcanza para el peso de lo que realmente ocurrió. Tiene a Ernesto, que descubrió algo de sí mismo de una forma que no buscó o que sí buscó, pero no de esa forma, que es una distinción que solo él puede hacer con honestidad, que el costo de esa búsqueda fue el de las personas que más le importaban, que hay formas de encontrar lo que uno necesita que no destruyen lo que ya tenía, que esas formas existían y que no las eligió. Tiene a Miguel Ángel, que creció con una madre que lo era todo, y que en algún punto de los 26 años siguientes encontró en el hombre que esa madre había elegido algo que no debería haber encontrado ahí, que lo encontró de todas formas, que ese encontrarlo tiene la complejidad de todas las cosas humanas que no caben en ninguna categoría simple, y que al mismo tiempo tienen consecuencias que sí son simples y que sí tienen costo. En la colonia Cumbres de Monterrey la vida sigue con el ritmo que tienen las zonas residenciales de la ciudad. Carros entrando y saliendo de los estacionamientos subterráneos, el portero en la entrada del edificio saludando con el mismo gesto de siempre. El calor del noreste, aplastando desde arriba en junio, como aplasta todos los junios. El departamento 7 del edificio Cumbres Residencial tiene nuevos inquilinos desde agosto. Una pareja joven de médicos del IMSC que trabajan turnos opuestos y que casi no se ven en casa, y que no saben nada de lo que ocurrió en ese departamento un jueves de junio. Pusieron plantas en el balcón porque les pareció que le faltaba algo verde. Las riegan los lunes. En la casa de la colonia San Jerónimo, donde Rosa y Ernesto vivieron 14 años, doña Consuelo vive desde octubre. La casa quedó a nombre de Rosa en el proceso legal, y doña Consuelo la cuida con la practicidad de quien sabe que una casa vacía se deteriora, y que lo que se puede cuidar, se cuida. Todos los jueves por la tarde doña Consuelo toma el camión al Cerezo. Le lleva comida preparada desde la noche anterior, y se sientan frente a frente en el locutorio, con el vidrio entre las dos, madre e hija, y hablan de las cosas que se pueden hablar, y guardan silencio sobre las que todavía no tienen palabras, que en este caso son muchas más que las que se pueden decir, grietas que no cierran solas, que nunca cierran solas, y que en este caso tienen la forma exacta de una llave copiada en una ferretería, de un frasco de pastillas en el fondo de una bolsa, y de un vidrio de locutorio que separa a 2 personas que se quieren de una forma que la vida hizo más complicada de lo que ninguna de las 2 eligió que fuera. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves. Me encantará saberlo.